Revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia queremos saludar a nuestros primeros invitados, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, y el señor asambleísta Dalton Bacigalupo, de Izquierda Democrática. Por lo que escuchamos ayer, ya quisiera que nos explique cuáles son los sustentos, como siempre acostumbra Fernando Villavicencio, para señalar esta presunción grave de que fueron hackeadas el sistema para la votación de los 4 asambleístas. ¿Cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas que pudieran demostrar esta trampa que pretendieron hacer en la Asamblea Nacional con ocasión de la votación para destituir al presidente de la República? Fernando, muy buen día. Buen día, Miguel, y buen día también al colega Dalton Bacigalupo y a la audiencia en todo el país. No puede quedar fuera del análisis este ataque informático. Ayer lo dijo Dalton Bacigalupo, pues una acción de terrorismo informático. Fuera del análisis, digo, de lo que se buscaba el 28 y antes. Una acción de desestabilización, una conspiración orientada a destituir al presidente Guillermo Lasso, independientemente de si esté o no a favor del presidente Guillermo Lasso. Ellos, estos grupos conspiradores, crearon el escenario de la conmoción social y política. Y tan cierto es eso, que luego de la firma del acuerdo, desapareció la conmoción social y política. Es decir, la conmoción social y política fue creada para sacar al presidente de la República. Y como no pudieron, tuvieron que acomodarse a un acuerdo de 10 puntos. Pero vamos al hecho, Miguel. El día 29, es decir, horas después de esa noche terrible en la Asamblea Nacional, noche virtual, este legislador presentó a la fiscal general Diana Salazar una denuncia por un presunto ataque informático. Que se escuche bien, 29 de junio, no 7 días después, como hace el presidente de la legislatura, como bien lo ha dicho usted, Miguel, una pantomima, una vez que ya está prácticamente acorralado y en evidencia. Aquí no estamos hablando de una presunción. Hay un informe técnico de la unidad de TICS de la Asamblea Nacional que establece con precisión, más allá de toda la parafernalia y el discurso que se imprime y la narrativa en el informe, 2 hechos importantes. El primero, que hubo una acción externa, un ataque informático, una manipulación, los términos que se quieran, desde afuera, desde una dirección IP que no corresponde a la Asamblea ni a los 4 legisladores titulares de esas curules electrónicas. Usted ya ha mencionado las 70, 71, 76 y 90, que se manipuló desde una ID, es decir, desde una identidad X, de forma simultánea estas 4 curules. ¿Qué es lo que hace esto? Este informe de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Asamblea echa por tierra el anuncio, porque esa misma noche el presidente Virgilio Saquicela señaló que se trataba de un error, de una manipulación, de una acción equivocada de la legisladora Vilma Andrade y el legislador Dalton Bacigalupo y los otros, que se equivocaron. Eso lo dijo esa noche. El video está ahí. Si quieren lo pueden repetir. Pero más grave aún, el día 4 de julio, es decir, cuando él ya tiene el informe en sus manos, da una entrevista al portal Primicias y se ratifica de forma cínica y desvergonzada en que es un error. Es decir, desconoce el propio informe de la Asamblea Nacional de que hubo una operación externa de ataque informático en contra de los 4 legisladores para vulnerar la soberanía del voto. No estaba en juego la aprobación de una ley para hacer ladrillos. Estaba en juego
la presidencia de la República. Eso tiene que quedar en claro. Y también queda muy en claro que el presidente de la Asamblea Nacional intentó, y no solo intentó, configuró una falsa verdad para ocultar lo que estaba atrás. El 29, reitero, acudí a la Fiscalía General del Estado. Inmediatamente la fiscal abrió una investigación o indagación previa. Y lo que hice ayer, horas antes de que el señor Virgilio Saquicela asista a hacer el show en la Fiscalía General del Estado, yo me permití presentar el informe de TICS a la señora Diana Salazar, fiscal general del Estado, y solicitar varias diligencias. Una de ellas, que llame a declarar al presidente Virgilio Saquicela. 2, al secretario de la Asamblea Nacional, a los 3 miembros de la unidad de TICS, y que se disponga un peritaje informático para identificar la ubicación exacta de la dirección IP. Si usted, Miguel, cualquier ciudadano que nos escucha, toma el número de la dirección IP y pone en Google, le sale que la operación se realizó del Parque de la Alameda, más o menos del sitio donde están a veces las parejas de enamorados de Quito y los visitantes remando en las canoitas. Es decir, imagínense, ecuatorianos, mientras el país estaba convulsionado, mientras hordas asaltaban y pretendían asaltar la Asamblea Nacional el día 28, plácidamente estaban los 4 legisladores, ya mismo hablará Dalton Basigalupo, estaban Dalton Basigalupo, Vilma Andrade, Marlon Cadena y Guido Chiriboga paseándose en la Alameda o remando en una canoa. No, esto no puede quedar en la impunidad. Ahora ya la Fiscalía General del Estado, ayer en horas de la tarde, ha dado 72 horas a la compañía Claro, porque esta dirección IP le corresponde a Claro, para que responda quién es el titular de esa dirección IP y cuál es la ubicación exacta de la misma. Reitero, aquí el presidente de la Asamblea tiene que responder y no va a venir con ataques a este legislador, porque quien ha actuado del lado de los conspiradores es él. Es más, hoy ya no solo come en la mesa del prófugo, también utiliza el mismo credo. Denunciólogo, me dice. Pues sí, señor Saquicela, yo soy un honorable denunciólogo. Gracias a mis denuncias, el prófugo, ahora su patrón, sí, no volverá jamás a este país. Bien, vamos con uno de los actores de este hecho realmente lamentable y vergonzoso que no debiera quedar en impunidad. ¿Qué le pasó a Dalton Basigalupo? A ver, ese día que había expectativa, que el país miraba con lupa los votos, ¿qué aplastó y qué hizo? A lo mejor, como quiere insinuar este señor Saquicela, se equivocaron de aplastar por el sí y no poner el no. ¿Qué pasó, Dalton? Buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo pues a Fernando. Bueno, como todo generaba expectativa porque se trataba de una sesión en que se podía eventualmente destituir al presidente de la República, pues el país estaba pues ante la incertidumbre del resultado de la votación y por supuesto pues los legisladores teníamos que asumir esa gran responsabilidad desde el punto de vista nuestro pues de defender la estabilidad política del Ecuador, más allá de cualquier cálculo bastardo o subalterno de aquellos que no se resignan a haber perdido el poder. Como yo lo he dicho, pues el señor expresidente Rafael Correa, pues como diablo en botella se encuentra en Bélgica y él no puede existir sin estar manipulando las instancias del poder, y luego de que pierde con el títere que puso de candidato a la presidencia de la República el señor Arauz, resulta que quiere ver cómo de alguna manera vuelve a manipular un títere desde la jefatura del Estado para que mañana le dé pues un indulto o le dé la impunidad definitiva. Este es el proyecto del correísmo. Han utilizado al peón político del correísmo, el señor Issa, que se ha prestado desde el mes de octubre de 2019 pues para
destruir Quito, incendiar Quito, inmovilizar a la ciudadanía y respetar los derechos ciudadanos de todo el mundo. En la provincia de Cotopaxi, a la cual yo orgullosamente represento en la Asamblea Nacional, hemos sido nuevamente objeto pues de todos los desafueros de esta turbamulta pues que la organizan pues con convicción para destruir, para desatar sus afanes de ¿qué le digo? Pues dañinos en contra de las libertades públicas de la población cotopaxense. Bueno, estando nosotros prestos a votar, pues yo cuando asisto a las sesiones telemáticas estoy acompañado siempre pues de un asistente que coopera conmigo en la realización pues del sistema operativo de mi curul electrónica, y cuando efectivamente pues señalábamos con la flecha respectiva la ubicación donde debía aparecer la sílaba no, por así decirlo, en rojo, como es lo propio en la Asamblea Nacional, automáticamente pues se desplazaba a la izquierda en la imagen y aparecía el sí. Esto conturbó realmente pues el ánimo mío, de Vilma también, que se sienta pues al lado mío. Luego apareció pues el problema en el curul pues de Marlon Cadena, nuestro jefe de bloque, y después llegamos a saber que igualmente pues en el curul de Guido Chiriboga se había realizado pues la misma operación perversa para, ya le digo, destruir lo que es la legitimidad democrática. ¿Cómo explicar, Dalton? Usted aplastó el no con convicción y aparece el sí. Porque lógicamente había pues una intervención en el sistema electrónico, ¿no? Lo que yo he calificado de un terrorismo electrónico, porque definitivamente pues se había orquestado, ¿no? Se había orquestado la posibilidad de que en cualquier circunstancia, fuera como fuere, y ya la operación normal en la Asamblea, el resultado tenía que ser la destitución del presidente de la República. Entonces, estos perversos, estos miserables políticos, ¿no?, quisieron pues asegurarse el resultado, y si no era por las buenas, pues el resultado tenía que producirse por las malas. Ya se sabía que no existían los votos suficientes, los 92 necesarios, para provocar la destitución del presidente de la República. Entonces ellos quisieron asegurar el resultado en virtud de esta manipulación. Yo felicito la actuación de Fernando Villavicencio en este caso, porque él nos pone al día de cuál ha sido, lastimosamente, y lo digo lastimosamente porque se trata del presidente de la Asamblea Nacional, las declaraciones sinuosas del señor Saquicela, porque parecería que quiere encubrir los hechos, porque ya está claro el informe técnico que responsabiliza a actores de fuera de la Asamblea Nacional la operación de este ilícito, y aquí hay que ir hasta las últimas consecuencias, porque este antecedente no puede quedar, ¿qué le digo?, sin la determinación respectiva de responsabilidades, no puede pasar de agache, como dice la voz popular. Así que yo felicito la iniciativa de Fernando. Yo creo que se van aclarando las cosas. Yo creo que cada vez se enreda el presidente de la Asamblea Nacional en tratar de echar un poco de sombra o distorsionar la verdad de los acontecimientos, yéndose incluso contra el criterio técnico, ¿no? Así que en esa línea cada vez me convenzo que a alguien quiere proteger el presidente de la Asamblea Nacional. Yo no esperaba escuchar de Fernando Villavicencio la denuncia que acaba de hacer, porque no estoy yo en el día a día pues de la noticia y de los acontecimientos de quienes hacen política en el país. Fernando está más acucioso en eso por sus funciones fiscalizadoras, y me acaba de sorprender el hecho de que luego de aparecido el informe técnico donde se establece que hubo un hackeo a 3 cuadras de la Asamblea Nacional, resulta que todavía el presidente de la Asamblea quiere imputar a fallas operativas de los legisladores el hecho de esta distorsión. Y eso es grave, porque eso termina por comprometer la imagen definitivamente del presidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta Bacigalupo, usted mientras iba a operar con su pronunciamiento, con su voto, en donde el argumento de este señor Saquicela dice: las claves para operar el sistema son de responsabilidad exclusiva de cada legislador. Entonces habría que preguntar si usted dio la clave a alguna otra persona, o el testimonio más fiel, ¿usted logró filmar su pronunciamiento del voto? Nosotros logramos filmar, porque en la primera votación
se produjo la distorsión. Y luego se presentó una moción de rectificación de la votación, porque inmediatamente saltamos, pues salté yo, saltó Vilma Andrade, saltó luego Marlon Cadena, y entiendo que Guido Chiriboga en ese momento también pues hizo su protesta, y se rectifica la votación, y ahí un asistente mío pudo filmar, el hecho de la votación, y caray, pues sorpresivamente nuevamente se estableció la irregularidad que veníamos señalando. Así que por eso es que el país puede conocer, pues, que cuando la señal que nosotros enviábamos al sector derecho, ¿qué le digo? Pues hacia arriba del computador, tenía que impulsar, llamemos, la votación del no, inmediatamente le digo, pues, que se acercaba la punta de la flecha al cuadrante de ese lado, aparece automáticamente en pantalla la votación del sí. Entonces le digo, pudimos filmarlo nosotros efectivamente, y eso lo ha visto el país. Afortunadamente lo pudimos hacer, porque le digo, eso daba un elemento más de convicción, que aquí no es que había habido un error de pulsación, que aquí no es que había habido una equivocación, una confusión de ningún legislador, porque no ha sido uno, pues 4 legisladores hemos sido víctimas de este hackeo, y ya lo dice claramente el informe técnico. Así que el presidente Saquicela tiene que ajustar sus declaraciones y su comportamiento a lo que establece el informe técnico. El día de hoy entiendo yo que antes de tratar temas de la sesión ordinaria para la que habíamos sido convocados, se va a tratar pues este particular. Quiero volver con Fernando Villavicencio. A ver, las pruebas, Fernando. Si usted presentó a la Fiscalía, ¿qué dice textualmente el informe que se ha levantado y que trata de torcer, este señor Saquicela, de torcer ya con el mismo discurso del correísmo? ¿Qué dice el informe hecho de los TICs, de lo que pasó esa noche? Por favor, el audio, Fernando. El audio. Sí. Primero vayamos a fortalecer con precisión lo señalado por el presidente de la legislatura, y esto va directo para que tengamos más comprensión, colega Bacigalupo. En la entrevista del día 5, ¿sí?, de julio, hace 2 días, del portal Primicias, le pregunta a la periodista Estefanía Celi a Virgilio Saquicela: el segundo tema que quedó flotando es el de la supuesta vulneración del sistema de votación. ¿Usted pidió un informe al respecto? ¿Qué pasó ahí? Responde el presidente Saquicela: el día de ayer, ojo Dalton, el día de ayer, 4 de julio, me entregaron el informe de parte de Sistemas de la Asamblea Nacional, en el que se establece de que el sistema de votación no ha sufrido ningún problema, ningún inconveniente, ningún hackeo. Para mi concepto, con base incluso en los informes, lo que hubo es una equivocación de los señores asambleístas Dalton Bacigalupo y Vilma Andrade. Los dos se equivocaron el rato de la votación, y cuando piden en la rectificación pensaron que era de votar sí para rectificar, y se equivocaron 4 asambleístas. Dejamos nosotros sentada razón en este hecho para que no quede ninguna duda en la siguiente votación. ¿Se da cuenta, colega Bacigalupo? Esto es muy grave, porque está diciendo el presidente de la Asamblea que él ya tuvo el informe el día anterior. Ignora la parte central, si me permite, Miguel, para dar lectura. Tengo aquí una captura del punto clave del informe, que dice lo siguiente, si me permite: análisis de los archivos de log de AnyDesk. Como se puede observar en la información descrita en el numeral 3 del presente documento, en los 4 casos correspondientes a los asambleístas Vilma Andrade, Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena y Guido Chiriboga, se observa la existencia de una dirección IP y de un identificador ID en común que realizó conexiones
entrantes a dichas curules virtuales. La dirección IP es 201, 183, 165, 109 y el identificador es 801, 28, 78, 39. Y más abajo en las conclusiones puntuales dice: una vez analizada la información de los curules 70, 71, 76 y 90, se ha podido verificar en los respectivos archivos de log o bitácoras la existencia de una dirección IP y un identificador o ID en común, mismo que realiza conexiones a los citados curules en horas similares, entre las 17:07 y las 21:37 del día 28 de junio del año 2022. Es decir, ecuatorianas y ecuatorianos, Miguel Rivadeneira, Dalton Bacigalupo, este informe el presidente ya lo tenía en sus manos, él lo había leído el día 5 de julio cuando da la entrevista a Primicias. O sea, miente descaradamente este señor Saquicela, miente, porque una cosa declara y otra cosa dice el informe. Exactamente. Y es lo mismo que dijo esa noche, el video en los archivos de la Asamblea están ahí, lo mismo que dijo esa noche, cuando hubo la denuncia de Dalton Bacigalupo y Vilma Andrade, es lo que acaba de decir al portal Primicias. Y claro, ayer desesperado, luego de la rueda de prensa que dimos con Dalton Bacigalupo, Marlon Cadena, el bloque Creo y otros, y luego de que yo ya había presentado una petición a la fiscal, pero además que quede claro, quien presenta la denuncia soy yo, el día 29 de junio, el día 29, a día seguido de cometido este ataque informático. ¿Y quiénes firman ese informe de los TICs? ¿Son funcionarios de la Asamblea? ¿Quiénes son? Firman los 3 técnicos que forman parte de la unidad de TICs, y algo importante también que he pedido a la Fiscalía, que haga un peritaje a todo el sistema de firmas electrónicas, porque cuando nosotros ingresamos ayer a verificar las fechas de ingreso del informe, el informe remite TICs al presidente de la Asamblea el 1 de julio, y se guarda en su poder hasta el día 5, que recién entrega a los legisladores. O miento, colega Bacigalupo, el día 1, y cuando ingresamos al registro de firmas electrónicas de los 3 funcionarios de TICs, nos reporta el sistema que las firmas son inválidas. Y dice claramente, por eso se puede leer en la denuncia que yo presento ayer a la Fiscalía, firmas inválidas, porque el documento fue alterado. Esa es la realidad. Aquí no va. ¿El informe de los TICs fue alterado? Eso dice en el reporte de firmas. Cuando uno llega a verificar la autenticidad de la firma y la fecha de ingreso del documento a la presidencia y a la secretaría de la Asamblea, ¿sí?, podemos identificar, y está la captura de pantalla en el documento. ¿Sí? Está ahí la captura de pantalla donde dice claramente firmas inválidas, las 3. Si hay los números del ID y del IP, ¿se podrá determinar a quién pertenecen esos ID e IP, Fernando? Por supuesto. El día de ayer, eso hoy recoge Diario Expreso, la Fiscalía General del Estado, con base a mi denuncia, a la indagación previa abierta, solicita a la compañía Claro que por favor entregue el reporte de a quién corresponde esa dirección IP y en qué sitio se encuentra. Esperamos que hasta el día de mañana podamos tener esa información. Se conocerán nombres y apellidos que a lo mejor dirán, ya seguramente el señor Saquicela, Fernando, dirá que son infiltrados. Es posible. Mire, aquí también. Si me ayuda un poco la cámara, no sé si me ayuda muy bien. Sí. Ahí se puede advertir, esta es la captura de pantalla, y donde se puede advertir claramente que dice firmas inválidas y abajo documento alterado. Me refiero al informe presentado por TICs. Qué grave esto. Si esto hicieron, en este caso,
¿Qué nomás habrán hecho, qué pudieron haber hecho en la asamblea? Uno ya entra en sospecha, y peor con el director de orquesta que tiene la asamblea hoy. Fernando. Bueno, cualquier cosa. Por eso el señor presidente de la legislatura, ¿sí?, en lugar de echar lodo en mi contra, tiene que responder ante la Fiscalía General del Estado. Mire, Miguel, Dalton y ecuatorianos, en la asamblea hubo una purga. Se cambió a la presidenta Guadalupe Llori. A lo mejor debía cambiar, a lo mejor la asamblea merecía y merece un mejor liderazgo, pero creo yo que cambiamos para peor. Estamos con evidencia documental y técnica siendo testigos que desde varios sectores, desde el país, desde afuera del país, desde grupos peligrosos, violentos, se intentó dar un golpe de Estado. Y se intentó en la asamblea utilizando varios mecanismos, y lo saben muchos colegas. Al menos 10 colegas legisladores fueron víctimas de acoso y amedrentamiento. Yo personalmente hablé con una colega, y no tengo por qué ocultar su nombre, con Gisela Molina. Ella tuvo que esconderse en una zona rural de la provincia de Cotopaxi para impedir ser víctima de acoso de sectores vinculados con Leonidas Issa. Hay un audio que está siendo judicializado de un asesor parlamentario que reveló, en él se escucha claramente que invoca a la gente, que invita a la gente en Morona, Santiago, a presionar a la legisladora de Pachacuti para que vote por la destitución del presidente. También he conversado con legisladores, no me han autorizado a decir sus nombres, que fueron tentados con importantes sumas de dinero, y ahora estamos frente a este ataque informático. Es decir, 3 mecanismos desde la Asamblea, al interior de la Asamblea Nacional, para intentar vulnerar la soberanía del voto de los legisladores, orientado a dar un golpe de Estado. Asambleísta Dalton Bacigalupo, usted... Yo me retiro, muchas gracias y un buen día, Miguel. Muchas gracias, Fernando, por el aporte siempre valioso y documentado. Asambleísta Dalton Bacigalupo, ¿esto debe quedar en estas condiciones? ¿Debe investigar la Fiscalía? ¿O como muchas cosas se tapan, se pone tierra y todo sigue igual? Al menos ya estamos acostumbrados con lo que hiciera el correísmo, hay que decirlo. Asambleísta Bacigalupo, costumbre de estos hackers informáticos cercanos, hay que decirlo, cercanos al señor Julian Assange, que en el gobierno de Correa le dieron espacio en la embajada en Londres, y que ahora está a punto de ser extraditado ya a los Estados Unidos, y le esperaría, lo que se ha planteado, una condena de 153 años. ¿Este es el camino de estos señores, asambleísta Bacigalupo? Bueno, yo lo he dicho el día de ayer, yo creo que la responsabilidad política está clara ante el país. Son los amigos íntimos del señor Assange los que han generado pues este acto de terrorismo electrónico en contra del sistema de votación de la Asamblea Nacional. No tiene ninguna otra explicación. Los hechos son claros, los hechos son evidentes. Quienes están acostumbrados a manipular electrónicamente estos sistemas, ya sabemos que tienen la escuela del señor Assange. Así que yo no tengo la menor duda de que querían cumplir el objetivo por las buenas o por las malas. Y ni por las buenas ni por las malas pudieron cumplirlo, porque definitivamente pues hubo conciencia en una gran cantidad de legisladores que impidió pues por supuesto la destitución del presidente de la República. Yo creo que este hecho clamoroso de corrupción política no va a quedar pues con la inercia del letargo, y que la Fiscalía General del Estado pues estará atenta y ágil para desarrollar pues de manera rápida y eficaz las investigaciones. Así que resultado va a haber. Ya el antecedente lo establece pues Fernando muy claramente, está identificado pues el origen, llamemos pues, de este acto delictivo. Claro, tendrá que responder a quién pertenece pues la cuenta celular, etcétera, desde donde se operó este acto de terrorismo electrónico. Así que es cuestión de esperar unos días más para que tengamos la información que yo creo pues que el país está esperando. ¿Usted va a intervenir para exigir esto hoy en la Asamblea? Mire, no sé si intervenga necesariamente en el Pleno. Yo soy de pocas intervenciones en el Pleno, más me comunico a través de los medios de comunicación.
pero por supuesto, pues ahí en la bancada, pues hablarán seguramente pues algunos compañeros, y si es necesario, pues igualmente yo intervendré, pero el problema ya está planteado con toda claridad al interior del país. Si fuera necesario, intervendré yo, pero ya le digo, yo creo que poco o nada hay que añadir a lo que ya se conoce respecto de las acciones que se han tomado al interior de la Asamblea Nacional, tanto el informe técnico que produce pues las mismas el mismo departamento que tiene que ver con la operación del sistema electrónico de votación, cuanto los actores como la bancada de Creo, como la actuación de Fernando Villavicencio, que ya han presentado hace días definitivamente pues la denuncia respectiva en la Fiscalía. Bien, al asambleísta Dalton Bacigalupo, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable, Dalton. Muchísimas gracias a ustedes, muy gentil, Miguel, gracias. Muy amable. Igualmente a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¡Qué vergüenza! Debiera avergonzar a esta Asamblea, a este presidente de la Asamblea, en donde declara una cosa y el informe dice otra cosa, como ha leído esta mañana el presidente de la Comisión de Fiscalización. Lastimosamente, hay políticos que perdieron la vergüenza y que en la vida ya ni siquiera se ruborizan, salvo excepciones, por cierto, en la política. Manejan el doble discurso, la doble moral, y les importa poco el país, ni sus electores, a los que no les rinden cuentas. No les ha importado el saldo negativo en el sector público y privado que dejaran los 18 días de violento levantamiento indígena y alrededor del cual bailaron para tratar de pescar a río revuelto si el gobierno se caía. 7:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto analizar qué se puede esperar y qué se debe alcanzar de las mesas de diálogo que se instalarán en 2 horas y media aproximadamente esta mañana, este jueves, en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Diálogo Gobierno Sector Indígena. 2 invitados, el articulista del comercio y analista doctor Ramiro Rivera y el doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista y articulista de diario El Universo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Tras el intento de destitución del presidente, se devela las intenciones oscuras que buscaban destituir al presidente a cualquier costo. Durante la votación, los asambleístas Wilma Andrade, Marlon Cadena y Dalton Bacigalupo de la Izquierda Democrática, además de Guido Chiriboga de Creo, denunciaron que sus curules habían sido manipulados y los votos salían diferentes a los que ellos decidieron.